Hola, buenos días. Bienvenidos a este tercer día del 10º Festival de Flores y Colores de México y primer festival virtual que estamos enlazados con nuestros hermanos chilenos en la región de Atacama, en la región norte de Chile, y con los invitados especiales de Colombia en Bucaramanga, Gran Santander. Hoy iniciamos este día de conferencias con el doctor Eduardo Pérez García, que él es especialista en orquídeas. Ya esta plática ya había... ¿Cuántos años teníamos preparando para una plática en Guadalajara, Eduardo? Pues ya algún tiempo, sí. Así es, entonces, por primera vez, bueno, Eduardo Pérez, esperemos que pronto lo tengamos en vivo acá en Guadalajara. Y Rosa, buenos días, va a hacer la presentación del doctor Eduardo. Sí, claro. El doctor Eduardo Pérez García trabaja en el Departamento de Ecología y Recursos Naturales de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de México. Y nos presenta la charla Suculentas y Orquídeas de la región de Nisanda, Oaxaca, México. Bueno, la descripción de su currículum es muy pequeña, no quiso Eduardo, pero podríamos llenar unas 2 hojas de currículum. Lo voy a nombrar, entre otros, fue 5 años consecutivos presidente de la Asociación Mexicana de Orquideología. ¿Qué pasó? Ah, pensé que había pasado algo. Y pues bueno, los vamos a dejar con Eduardo Pérez y regresamos en un ratito más para preguntas y respuestas, unos 10 minutos antes de terminar la hora para charlar con el doctor Eduardo Pérez. Adelante. Bienvenido, Eduardo. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por la invitación. Pues para mí es un gusto estar con ustedes, transmitiéndoles un poco de lo que hemos vivido en esta región de Nisanda. Voy a compartir la pantalla, no sé si ya se alcanza a ver. Ok, ahí estamos. Sí, ya se ve. Sí, se alcanza a ver bien. Ya se ve. Bueno, voy a... Ya. Bueno, el título, como bien nos dice, es Suculentas y Orquídeas de la región de Nisanda, Oaxaca, México. Y pues, aunque básicamente está enfocada en orquídeas, pues es lo que yo sé, pero pues dado que el festival tenía un componente de cactáceas y suculentas, pues decidí meterlas para darle un poquito un contexto un poco más grande. Y pues si quieren comenzamos. Sí, Bueno, sí. la región de Nisanda es un sitio que es bastante interesante desde el punto de vista botánico y biogeográfico, dado su ubicación geográfica. Y en Nisanda lo que podemos ver es que es un mosaico de comunidades vegetales que están pues literalmente creciendo una al lado de otras. Y algo que ha sido particularmente llamativo son estas comunidades xerofíticas, que es como un pequeño desierto, digamos, que está metido en una selva baja caducifolia. Aquí llamamos selva baja caducifolia al bosque tropical seco, porque los árboles son de bajo tamaño, pues, aunque en este caso pues también está a baja altitud. Y estas comunidades, estos enclaves de vegetación xerofítica están dados ahí por la falta de suelo. Entonces son plantas que tienen un problema de aridez edáfica, aunque el régimen climático da para que se establezca una selva baja caducifolia. Bueno, esta región es importante por varios aspectos. Uno de ellos es que entre los 2 continentes americanos solo existen 3 puntos de baja altitud que permiten el paso de los organismos de baja altura entre las 2 vertientes, vertientes oceánicas, ¿no? Una es, como todo el mundo conoce, el istmo panameño, y luego la depresión de Nicaragua, y en México está este istmo, el istmo de Tehuantepec, o a veces lo conocen como el Paso de Chivela, ¿no? Y este sitio hace que se concentren los vientos alisios y pasan del otro lado, y tenemos un sitio que se llama La Ventosa, justamente por tanto viento que hace en esa zona.
Pero la ventaja de tener este punto tan al norte es que nos ha permitido, pues desde el punto de vista biogeográfico, no solo tener el paso de organismos de baja altitud del Atlántico hacia el Pacífico, del Pacífico al Atlántico, sino también ha funcionado como una especie de barrera biogeográfica entre los organismos de la región neártico, ¿no? Neártica, de la región del norte de México y Estados Unidos y Canadá, con los típicos organismos de la región neotropical, que básicamente son del reino sudamericano. Entonces, nuestra localidad de estudio está ubicada en esta zona, como les decía, en la vertiente del Pacífico, del Istmo de Tehuantepec, en el estado de Oaxaca. Es una región que ha sido poblada por zapotecos desde hace mucho tiempo. Aunque aparentemente el pueblo tal cual toma el nombre de la estación Nisanda, que se hizo pues, a principios del siglo pasado, con la construcción del tren transísmico. Esta región cobró fama en el siglo pasado por las exploraciones botánicas que hizo Thomas McDougall, que recientemente, bueno, hasta hace no mucho vivió en esta región, en el Istmo de Tehuantepec, y de hecho murió en el 73 en la ciudad de Tehuantepec, está sepultado allá. Y McDougall fue un gran colector de plantas y de animales del sur de México, particularmente de esta región de Oaxaca, así como del estado de Chiapas, y a él se le dedicaron un montón de plantas, tanto cactáceas y suculentas, como algunas orquídeas como Sobralia McDougalli, por ejemplo. McDougall llevó a la región al que fue uno de los principales expertos de cactus de la época, ¿no? Que trabajaba en el Jardín Botánico de Missouri, y lo llevó justamente a la región de Nisanda. Él describió a partir de este viaje pues un montón de plantas, ¿no? Entre estas una que le dedicó a McDougall, Peniocereros McDougall, y también descubrió, o bueno, sí, publicó a Agave nisandensis. Agave nisandensis es un agave muy particular porque parece una sábila, ¿no? No tiene espinas así como un agave normal, y además las hojas son suculentas. Y desde ese tiempo habían apodado a estas enclaves de vegetación xerofítica como los jardines de roca de Nisanda. Y a pesar de que fueron muy famosos en ese tiempo, pues cayeron en una especie de abandono botánico después de la muerte de McDougall, y que se quedó pues mucho del conocimiento que había en esta zona, pues pasó desapercibido. En la región, bueno, Nisanda, toma su nombre del zapoteco, que quiere decir agua que brota caliente, justamente porque en la región hay varios como brotes de agua termal, ¿no? Y en este caso, esto que le llaman el agua tibia, porque el agua tiene una agradable temperatura y el paisaje que hay ahí es impresionante. También la región de Nisanda pues, se hizo famosa en su momento por el número de especies endémicas que se habían descrito de este sitio. Hay muchas especies con este apodo bueno, con este nombre de nisandensis, ¿no? En este caso, como ya habíamos mencionado, Agave nisandensis o Cephalocerius nisandensis, por ejemplo, ¿no? Este fue descrito por Elia Bravo y Thomas McDougall. Y como les decía, pues cayó en el abandono por los ecólogos, por los botánicos, hasta que por ahí del 93 Miguel Ángel Soto regresó al sitio porque estaba justamente estudiando una especie que habían sido colectada por McDougall y hacía referencia a los jardines de roca junto a las vías del tren transísmico. Entonces Miguel me llevó, yo en ese tiempo estaba haciendo mi servicio social asociado al Herbario Amo, y acompañé a Miguel Ángel Soto a este viaje, buscando a esta especie, ¿no?
Posteriormente, pues pasaron una serie de circunstancias que no tiene mucho caso hablar, pero pues yo tan decente que soy y nada conflictivo, resultó que me bronqué ahí con varios ecólogos y decidí irme a trabajar a un sitio donde nadie trabajara para evitarme broncas con los colegas que luego a veces son un poquito, pues raritos, ¿no? Digamos. Entonces me fui a este sitio que estaba, como les decía, completamente abandonado. Y si bien en septiembre del 95 empezamos con las colectas botánicas, las primeras, resultó que habíamos pasado la crisis del 94, de los errores de diciembre, entonces se nos vino pues parte de la crisis económica, y después en el 99 se nos vino también una huelga muy fea ahí en la universidad, y yo llegué justamente con el que fue mi tutor de la tesis de maestría y luego de doctorado, que fue el doctor Jorge Meave. Él en ese tiempo trabajaba en la región de la Chinantla, en Oaxaca, pero como yo les decía, yo no quería trabajar en ningún lado donde estuviera metido más gente, y pues lo engañé vilmente diciéndole que era un estudiante responsable y que él nada más tenía que firmar y que no iba a hacer nada. Y pues el pobrecito se lo creyó y pues emprendimos esta experiencia, esta aventura de ir a trabajar a la región de Nissan. Entonces, para el 2001 publicamos el primer trabajo sobre la vegetación y la flora de Nisanda que hay sobre la región. En ese tiempo pudimos documentar la existencia de 747 de 46 especies. Y posteriormente, ya para el 2010, pudimos sacar una nueva revisión de esta lista, y acá en Folia Geobotánica, y esta lista subió a 900 y cachito. Y pues yo estimo que en la región pues debe de haber más de 1000 especies de plantas en estado silvestre. Y pues con el tiempo se han ido publicando, se han ido incorporando estudiantes a los grupos de trabajo, y poco a poco se fueron aumentando las publicaciones, ¿no? Sobre todo después del 2005, 2006, así sucesivamente. Y cada vez se fueron incorporando también pues nuevos colaboradores, y a su vez los datos que se empezaron a generar en la región de Nisanda se empezaron a hacer o han sido utilizados como referencia en muchos artículos de colaboración, ¿no? Entonces, para nosotros es un gran logro poder poner un puntito en los mapas del conocimiento ecológico a nivel mundial de la región de Nisanda, ¿no? Estos son algunos de los artículos que han usado estos datos y en los cuales hemos sido colaboradores. Aunque hay algunos otros trabajos que igual están empezando a usar nuestros datos y sin que, digamos, nosotros participemos directamente. Sin embargo, durante todo este tiempo, todo este trabajo que son básicamente estudios de botánica en general, de ecología, de sucesión secundaria, muchos de ellos, el papel que pueden fijar los árboles en la fijación de carbono, en fin, varios de esos trabajos, pues siempre de alguna forma he tenido un pie en las orquídeas, y particularmente de las orquídeas de esta región, que justamente pues yo llegué ahí por esta especie que se llama Barkeria whartoniana. Entonces pues hemos trabajado un poco con ella. Pues uno de los primeros trabajos que hice en mi carrera científica fue justamente la descripción de esta Encyclia nisandensis, que vamos a ver más adelante. Luego también vimos un híbrido natural y le pusimos Nisamburi. Y luego pues también pudimos escribir algo sobre un pequeño experimento de reintroducción de Barkeria whartoniana a partir de plantas producidas en laboratorio, dado que actualmente Barkeria whartoniana pues podríamos decir que es una especie prácticamente en peligro de extinción. Bueno, entonces teniendo este contexto general de la historia de cómo llegamos a trabajar allá en el sitio y de las cosas que hacemos ahí en esta región, pues les quisiera platicar un poco de cómo entendemos nosotros a la vegetación de este sitio. De alguna forma, pues esto es una caricatura de algo que en realidad es un poquito más complejo.
Y pues la invitación es hacer un recorrido sobre las principales especies de orquídeas y de suculentas que encontramos en esta región, yendo o visitando algunos de los tipos principales de vegetación que podemos reconocer. No vamos a ver todos porque pues pueden ser las mismas especies y puede ser algo repetido. Algo que es importante mencionar es que en la región básicamente tenemos dos conjuntos rocosos importantes. Son estas filitas, que son rocas metamórficas, muy antiguas, aparentemente desde el Mesozoico, y estas calizas, que también son muy antiguas y han sufrido un pequeño proceso de, digamos, de metamorfismo, ¿no? Un metamorfismo incipiente, ¿no? Digo, es como una especie intermedio entre una caliza y un mármol, digamos, ¿no? De tal forma que sí son rocas relativamente duras y aparentemente han estado ahí expuestas por mucho tiempo. Y entonces las plantas que estamos viendo ahí son producto de la persistencia de estas rocas a lo largo de miles, decenas de miles de años probablemente. Y pues eso ha permitido que existan muchas especies endémicas, particularmente en esta región de afloramientos calcáreos. Y normalmente en Isanda podemos decir que es una zona de baja altitud, sobre todo estas partes de la llanura aluvial de Tehuantepec, pero digamos estos cerros de Filitas y los cerros de Caliza, estamos hablando de, por ejemplo, el cerro más alto de Caliza, el Cerro Verde, tiene como 450 metros sobre el nivel del mar, aunque muchos donde trabajamos pues están entre los 250 metros, 300. Pero hay un pequeño cerro que se llama el Cerro Naranjo, que llega a tener 750 metros de altitud y está un poquito retirado, y es donde probablemente haya más especies, pues tanto de orquídeas como de árboles y otras plantas que no hemos podido determinar bien o estudiar bien por la lejanía, ¿no? Nos podemos hacer caminatas de 8 horas, ¿no? Entre ida y vuelta, más lo que hay que subir, y es como muy inestable ese cerro. Entonces, pues, el bosque de galería, lo llamamos así a estas comunidades ribereñas de un árbol que se llama Astianthus viminales, una bignoniaceae. Las sabanas, que son básicamente pastizales, en este caso pastizales que no se inundan, pues son pastos más bien estrategas S, ¿no? Tolerantes al estrés, dependiendo los sitios, puede haber algunos árboles enanos de Nanche, ¿no? De Vixonima crassifolia, y parte de esta vegetación que se establece en la caliza, que hemos llamado selva baja caducifolia en roca. Como ven, los árboles están directamente anclados en la roca expuesta. Esto que denominamos matorral xerófilo, esta es una vista de la cima del cerro, donde se establece esta selva mediana subperennifolia, es decir, que la mayoría de los árboles permanecen con hojas todo el año. Pero pues la vegetación dominante en el sitio es lo que mencionábamos como selva baja caducifolia o bosque tropical seco. Esta vegetación, digamos, predominan los árboles de menos de 15 metros de estatura, pero muchos de estos árboles, o la gran mayoría, más del 75% de los árboles, tiran las hojas en la época de seca, y la época de secas puede durar más de 6 meses en este sitio. Pero en el verano hay fuertes lluvias, unas lluvias más o menos considerables, puede llegar a llover en promedio 900 milímetros anuales. Y pues en este panorama podemos ver que tenemos o existen en la región alrededor de 49 especies y 2 híbridos naturales. Y la mayoría de ellos, curiosamente, se concentran en la región más alta, justamente en el bosque, en la selva mediana, porque es un sitio mucho más húmedo, donde llegan también los vientos húmedos del Golfo de México, y entonces aquí es frecuente la presencia de neblinas, y entonces no es tan disparado que sea el sitio con más especies, ¿no? Tenemos hasta ahorita 31 especies, pero seguramente va a haber más. Pero el otro punto que tiene muchas especies es justamente la vegetación xerófila,
que incluye tanto la selva baja caducifolia en roca como el matorral xerófilo, con 19 especies. Entonces, bueno, vamos a ver las que existen en la selva mediana de montaña. Como les decía, es la parte más alta del Cerro Naranjo. No es un sitio fácil de llegar porque hay mucha roca suelta, ¿no? Entonces, cuando vas caminando, sobre todo en las partes más altas, se te desprenden las rocas y solo hay, digamos, la ruta de acceso es por la vereda del río. Por los lados es muy difícil porque la vegetación es muy enmarañada. Y lo que podemos ver es que conforme uno sube en el cerro, los árboles tienden a permanecer más verdes, ¿no? En la parte de abajo tenemos la selva caducifolia, donde tiran las hojas, y en la parte de arriba ya pueden ver que la vegetación es notoriamente más verde, con árboles mucho más grandes. Y podemos ver cómo hay más líquenes, más musgos, en estas zonas que nos refieren que hay una mayor humedad ambiental. Y aquí empezamos a ver muchas especies de orquídeas típicas de las selvas perennifolias o subperennifolias del Golfo de México. Entonces, lo curioso es que ya el agua que cae en este cerro drena hacia el Pacífico. Técnicamente, esto es la versión, esta es la vertiente pacífica, pero tenemos muchas plantas acá arriba de la vertiente atlántica. Entonces esto hace que esta región sea como un nudo biogeográfico. Una de las especies más llamativas que hemos logrado encontrar en esta zona es esta Quissis limingei, que básicamente se conocía del estado de Tabasco. Después aparecieron algunos ejemplares en la región de los Tuxtlas, y estos fueron los primeros registros de esta especie en el estado de Oaxaca. Esta especie también es común en las zonas altas, típica de la vertiente del Atlántico, Prostechia cocleata, los pulpito. Algunas otras de flores más chiquitas, como esta maxilaria densa y estas que notilias. También hemos encontrado algunas plantas de esta otra especie que se llama Catasetum integerrimum. Algunas maxilarias, en este caso maxilaria carcilifolia, estas que tienen hojas más carnositas, y de acá atrás, que es como un poquito rastrero, podríamos decir, se llama Epidendrum cardioforum. Antes lo conocíamos como Epidendrum rigidum, de flores pequeñitas verdes. Algunas otras, tenemos esta Asianthera ticalensis o Góngora galeata, que le llaman changuitos por esta forma en que crecen hacia abajo. Maxilaria tenuifolia, que es también como un poquito colgante, de un aroma bastante rico a coco. Y estas que pues han sido relativamente raras, no las tenemos muy bien caracterizadas. Dicheas suaveolens, o Leuquilus scriptus, que lamentablemente, bueno, esta planta se nos murió, entonces ya no tenemos mucho registro. Esta pues la tenemos como Preclinia digitale, aunque pues tengo un poquito mis dudas que en realidad sí sea esta especie, habría que revisarla. Esta otra es muy bonita, que puede ser como Trichocentrum lindeni o Lophiaris lindeni, como le quieran llamar, con un labelo de color chocolate, muy llamativo, aunque las flores son pequeñitas. No es muy fácil cultivo. También existen estas orquídeas terrestres que son muy llamativas, Sarcoglottis asurgens. Y también recientemente detectamos la presencia de esta otra especie que se llama Oceoclades maculata, que, bueno, esta es una recién llegada, digamos, a la flora mexicana. Son plantas que vienen originalmente de África y llegaron a finales del siglo pasado a Brasil de forma incidental. También existe esta otra especie que es muy llamativa, se llama Lycaste aromática hasta ahorita. Tiene algunas diferencias quizá con las típicas plantas del Golfo de México, pero pues aparentemente todavía entran dentro de lo normal de esta especie, y con un muy agradable olor a canela. Ojalá esto lo pudieran ver de cerca para olerlas, son muy agradables.
Y también tenemos esta otra especie muy aromática que se llama Stanopia dodsonana. En la sabana, que son esta comunidad que se establece justamente en las faldas del Cerro Naranjo, si se fijan es el mismo cerro y de repente aquí ya hay muy poco suelo y ya es mucho más cálido en esta zona. Y aquí estos pastizales, pues lamentablemente los han quemado mucho y han perdido mucho de su esplendor natural, lamentablemente. Pero aún así todavía podemos encontrar algunas especies bastante interesantes. Siempre normalmente nos preguntan si eso no es producto del desmonte y del manejo, ¿no? La tumba y quema, ¿no? Nosotros consideramos que son un ecosistema natural que probablemente se ha ido expandiendo un poco justamente por el exceso de quemas y el exceso de pastoreo, pero originalmente sí son un tipo de vegetación natural y nos damos cuenta por el tipo de plantas que están creciendo aquí. Podemos encontrar desde cicadáceas, por ejemplo, esta Samia spartea, algunas otras plantas de muchas familias, verbenaceae, poligalaceae, este, y entre ellos algunas orquídeas, básicamente son orquídeas terrestres porque pues no hay árboles como podrán ver, y además justamente también con la presencia del fuego, pues el fuego no se lleva con las orquídeas en general, sobre todo las epífitas, pero sí llegan a sobrevivir algunas que tienen pseudobulbos o cormos enterrados, como las bletias, por ejemplo en este caso Bletia purpúrea o Bletia coccinea. Hemos visto acá una colección de colores de Bletia coccinea impresionante, desde el anaranjado hasta casi el amarillo, pasando por color salmón. Pero curiosamente, por ejemplo, Bletia purpúrea es probablemente de las orquídeas más fáciles de cultivar, pero en contraste, Bletia coccinea no es fácil de cultivar, se tiende a morir muchísimo. Entonces, pues, a veces, o básicamente no florecen tampoco en cultivo. Entonces, pues, valdría la pena hacer estudios sobre esta especie, a ver qué está pasando. Y las otras especies que podemos encontrar en este sitio, pues digamos, podríamos considerarlas como especies generalistas o de amplia distribución, como Sacola lanceolata o Avenaria trífida. Y no en estas sabanas grandes, sino más en unas sabanas que están hacia el sur de Nisanda y que probablemente tienen un componente litológico distinto, aunque siguen siendo filitas, pero probablemente de una composición mineral distinta. Y además estas sabanas son más pequeñas y más pedregosas y entonces no se queman tanto. Y si se llegan a quemar, son fuegos mucho más someros. Entonces aquí sí se permite el establecimiento de algunos cactus, como este Melocactus Rusty, que pues lamentablemente luego lo utilizan para sacar dulce de biznaga y pues ya es muy escaso en la región. Curiosamente, la selva baja caducifolia, a pesar de que es el tipo de vegetación más extendido, pues no tiene tantas especies de orquídeas como uno pudiera pensar. Y solo hemos detectado 6 especies que crecen en este tipo de vegetación. Como les decía, la selva baja caducifolia, particularmente en México, es un tipo de vegetación que tiene una gran distribución. Va desde el norte, prácticamente la frontera entre Sinaloa y Sonora, hasta el estado de Chiapas por toda la vertiente del Pacífico. Hay algunos manchones hacia la vertiente atlántica, aunque no es lo más común porque la vertiente atlántica es más húmeda. Pero el bosque tropical seco o selva baja caducifolia tiene muchas especies en nuestro país y sobre todo lo importante es este gran contenido de especies endémicas que hay. Es una panorámica de la región de Nisanda. En época de lluvias y acá en épocas secas para darnos una idea del contraste tan fuerte que hay en la vegetación en los dos periodos del año. Aquí vuelve a ser otra vez la temporada de lluvia. Y lo interesante acá es que uno puede ver a partir de cómo se acumula el suelo
un gradiente de aridez edáfica. Tenemos sitios en la parte de abajo de los cerros. Vamos a ver si regresamos un poquito. Sí, en la parte de abajo de los cerros incluso hay cañadas donde puede haber agua pues prácticamente permanente o al menos por mucho más tiempo, y vemos como hay árboles con hojas. Conforme uno sube las laderas, empieza a ver que los árboles van tirando más las hojas, pero si uno camina ahí, pues también uno va viendo que los árboles se vuelven más chaparritos. Y en las puntas de los cerros, de las colinas, de cada una de las colinas, ahí el suelo es mucho menor, ¿no? Este fenómeno de disminución del suelo se conoce como catena edáfica y nos ha permitido estudiar o comprender cómo las cactáceas se han ido adaptando a las condiciones de aridez, y entonces se genera un modelo de evolución que puede ser bastante interesante. En las partes bajas de la llanura aluvial de Tehuantepec podemos encontrar esta cactácea que se llama Pereschia nidiflora, que es un cactus que básicamente es un árbol con hojas, ¿no? Con espinas, pero fuera de eso tiene todas las características de un árbol normal, salvo a la hora que uno lo ve las flores, resulta, y los frutos, pues sí, claramente son frutos de cactáceas. Y luego conforme uno va incrementando la aridez del suelo, pues puede ver que entonces tenemos, por ejemplo, a Pereskiopsis, o luego vemos estos peniocereus que tienen abajo un tubérculo para soportar la aridez, o en este caso esta cactácea columnar que se llama Pachyserius pecten aboriginum, que puede pues, tener un tamaño de arriba de 10 metros, son plantas majestuosas. Dentro de la selva baja caducifolia, como les decía, hay muy pocas orquídeas. Alguna de ellas que se encuentra con relativa frecuencia, aunque tampoco es muy abundante aquí, es Clowesia dodsoniana, y esta se desarrolla sobre todo en las partes muertas de los árboles, en ramas muertas, pero a veces se puede establecer directamente en los troncos o en las horquetas de los cactus o de algunos troncos. Le llaman en zapoteco dieguía, que quiere decir flor de campo, porque es muy llamativa la flor y además huele muy rico. Son plantas no tan fáciles de cultivar, pero se pueden cultivar bajo ciertas condiciones de invernadero cálido y sobre todo teniendo cuidado con los riegos en invierno, suspender los riegos cuando no tienen hojas las plantas. Y dentro del sotobosque, debajo de los árboles, encontramos algunas orquídeas terrestres que pues a veces es difícil ver porque durante la época de lluvias tienen hojas, pero se confunden con cualquier otra planta. Y empiezan los tallos florales a surgir justamente al final de la época de lluvias o de plano en plena época de secas, y se confunden las flores con la hojarasca, ¿no? En este caso era otra planta del género Sarcoglottis. Había dicho Sarcoglottis asurgens al anterior, perdón, y es Sarcoglottis septrodes, mientras que esta es Sarcoglottis asurgens, ¿no? En este caso, pues con su arañita ahí esperando que la flora traiga algún polinizador para que se pueda alimentar. Pues otra de las especies que llega a ser común es esta, que es Enciclia rodolfoi. Y muy rara esta Avenaria quinqueceta, solo la hemos encontrado una vez en la región. Y en estos cerros de filita, en la cima, como les decía, en algunos casos no hay sabanas, sino también tenemos esta mezcla de roca expuesta, y aquí podemos encontrar este otro cactus que es muy común, que se llama Mamillaria boburnensis, y en la selva es común esta otra especie que se llama Nopalea carwinskiana, que es como pues, un nopal, pero casi arbóreo, digamos, ¿no? O sea que crece bastante grande. Y en la vegetación xerófita, esta mezcla, como les decía, en la selva baja caducifolia con el matorral xerófilo que se establece en los afloramientos calcáreos, es donde encontramos
pues las plantas más interesantes, ¿no? Aquí podemos hacer como una especie de caricatura o perfil de la vegetación, ¿no? Donde hay suelo abundante está la selva baja caducifolia normal. Luego tenemos este sitio que a lo mejor se acumula más materia orgánica, justamente lo que está cayendo en la parte de arriba, está un poco más agrietado. Y aquí se pueden establecer algunas plantas interesantes, más grandes, o de plano el matorral donde prácticamente no hay árboles. Y estos funcionan como islas de hábitat, ¿no? Están rodeados y aislados uno de otro por la vegetación de selva que los rodea, pues, ¿no? Aquí en algunos casos podemos encontrar muchas tilancias, muchas bromeliáceas que de alguna forma, todavía no sabemos por qué, pero probablemente la caliza influye en que haya una mayor precipitación de rocío y por lo tanto, a pesar de que es una zona muy seca edáficamente, puede no ser tan seca en términos de humedad atmosférica y entonces pueden aparecer muchas plantas que resisten la sequía atmosférica, a lo mejor por una mayor caída de rocío. En fin. Y algo que es muy notorio en estos sitios es que hay muchas plantas, pues evidentemente litófitas, por ejemplo estos ficus, ¿no? Estos amates, que pueden llegar a crecer en la vertiente atlántica como epífitos, pero aquí son litófitos, se van pegando en los árboles, ¿no? Y este es el hábitat de estos agaves, que hasta hace poco los conocíamos como agave giesbrechtii, pero recientemente fueron descritos como una nueva especie y endémica de la región. Los Cephalocerius nisandensis, que son estos que están aquí, una característica diagnóstica de esta especie es que tienden a ramificar en las partes superiores, a diferencia de otros cefalocerios que hay en esta región, que ramifica desde la base. Y son sitios un poquito complicados para caminar porque, por ejemplo, tenemos esta planta que es urticante, que es tóxica, pues es un Pseudosmodingium multifolium. Y por acá hay otra que se llama Comocladia engleriana, que es una anacardiácea también, que también puede generar problemas inflamatorios. Existe en esta región un árbol muy bonito que me gusta mucho, que se llama Pseudobombax ellipticum, ¿no? Tiene estos tallos que guardan agua aquí abajo, como tipo de la familia de los baobab, pero estos son más pequeñitos, pero miren el color que tienen los tallos, ¿no? Que estas vetas con colores verdosos allá adentro, los hacen muy llamativos. En muchas partes de Veracruz, las flores de estas plantas son rosadas, pero aquí prácticamente todos, o al menos todos los que yo he visto, son de flores blancas. Y acá hay otra especie de árbol que se llama jacaratia, es una especie de papaya muy común. Y acá vemos un cactus, este es un Pilosocereus, ven cómo es también directamente sobre las rocas, y también es muy común la presencia de estas hectias. Existe otra cactácea que es también muy masiva, muy bonito, es de los más bonitos que para mí en la región. Esto es una Neubusbaumia scoparia. Se distingue fácilmente porque tiene muchas quillas y como donde están las areolas está abombado, da una idea del tamaño de la planta. Y por otro lado tenemos a la Agave nisandensis que ya les hemos mencionado, aquí en este caso con flores. Las Neubusbaumias las Neubusbaumias, vemos, acá están, ¿no? Lo que les decía, donde están las aureolas y muchas quillas, escoparia, forma pequeños bosquecitos, ¿no? A veces que son prácticamente impenetrables, ¿no? Entonces, es casi un tipo de vegetación muy localizado de estas plantas. Es algo muy llamativo. Algunas otras especies, incluso, por ejemplo, es una Anthurium nisandense, y acá atrás vemos una colonia
de Syrtopodium, una orquídea que es bastante común en el sitio. También en áreas de caliza se establecen las Mamillarias boburnensis, las mismas que estaban en la filita. Esta especie tolera ambos tipos de roca. Esta otra especie es una hectia. A veces hemos estado aquí adentro con las hectias hasta las rodillas, raspándote de una forma horrible, la verdad hasta ganas de llorar, porque ya no sabes ni para dónde caminar sin que te arrastren, sin que te arañen, perdón. Es una especie muy bonita, ¿no? Parece un maguey, una gavácea, pero como ya les mencionamos, esto es una bromeliácea, es pariente de la piña. Y nosotros la habíamos conocido como Hectia McDougall, pero también fue recientemente descrita como Hectia itmusiana del istmo de Tehuantepec. Acá hay otro cactus también muy poco frecuente en la región, no hemos visto muchas plantas, es un Epiphyllum philanthus, ¿no? En este caso tiene estos tonos rojizos por el exceso de sol. Y aquí al lado vemos otro cactus, este es un Nilocereus, que parecen boas, ¿no? Unas boas verdes que envuelven a los árboles. Y esta es una de las plantas que quizás son más impresionantes de la región, ¿no? Esa es una Nolinácea, una Beucarnea. La tenemos como Beucarnea recurvata, pero seguramente es una especie nueva, una especie distinta, porque las hojas no se tuercen, no se enchinan. Y algo que tiene esta especie es lo masivo que pueden ser. Hemos visto patas de elefante de estas, de 4 metros de diámetro. Digo, son todo un espectáculo que uno podría ir a Nisanda nada más a ver estas plantas, ¿no? Aquí una de ellas, ¿no? Lamentablemente no son muy fotogénicas porque como están metidas estas dentro de la selva, pues si uno se aleja ya no te tapan los otros árboles, ¿no? Pero ya en vivo y pudiéndolas ver, de veras es algo maravilloso. Y son buenos hospederos para algunas orquídeas, se pueden establecer algunas enciclias, algunas barquerias, ¿no? Aquí tuvimos que mover una porque iba a pasar un cable de luz y según nosotros la íbamos a relocar, a cambiarla de lugar a un sitio más seguro. Y a pesar de que no era muy grande, prácticamente no la pudimos mover. Nada más unos cuantos metros para que no la fuera a dañar el cable, ¿no? Esta es otra especie que es relativamente común. Es una coniela. O Trichocentrum, también como le quieran decir, Trichocentrum brachyphyllum. Hasta hace no mucho las conocíamos como Oncidium cebolleta o Trichocentrum cebolleta, pero ya se vio que en realidad es otra especie. Trichocentrum brachyphyllum, ¿no? Las flores son muy bonitas cuando uno las ve, ¿no? Son relativamente pequeñas y la planta es interesante porque estas cosas son las hojas y los tallitos o los pseudobulbos son muy pequeños. Y lamentablemente no son fáciles de cultivar, se tienden a podrir muy fácilmente. Esta otra especie la tenemos registrada como Myrmecophila grandiflora. Esta es una especie que es típica de la vertiente del Atlántico y acá no hay muchas plantas también. Son plantas que requieren más humedad, sin embargo, hay alguna que otra planta en esta región. Estas es una flor que pudimos sacar ahí en el campo. Esta es una foto que le pedí a un amigo que se llama José Amorim, de Tabasco, ¿no? Para darnos una idea. Otra especie común, bueno, no tan común, la verdad, en el sitio es Trichocentrum oerstedi, lo conocíamos como cartagenensis, pero también ya se vio que es otra especie.
Y de los cactus, como les decía, hay estos, no en la parte más alta de los cerros, sino en la selva en roca, Pereskiopsis kellermani. En la época de lluvias presenta hojas, pero las tira en la época desfavorable. Y luego está esta otra que es un cactus trepador, rastrero, digamos, sobre las rocas, Selenicireus coniflorus. Este es uno que la variedad o la subespecie es una planta endémica, ¿no? Penicireus fosterianus, variedad nisandensis. Es un cactus que es muy bonito cuando uno lo ve de cerca, parece como si fuera una culebrita, tiene una coloración bien bonita, y abajo tiene un tubérculo o algo así que también les permite ahorrar agua. En este sitio abundan los Syrtopodium macrobulbon, forma colonias muy, muy grandes, que también es un espectáculo irlos a ver cuando están en flor. Plantas masivas, muy, muy, muy llamativos, la verdad. Hace poco hicimos un estudio sobre la polinización de esta especie, que espero que se publique ya muy pronto. En las partes más altas de estos enclaves, ¿no? En sitios más soleados, pero todavía protegidos por los árboles, tenemos esta otra especie que se llama Mesadenus lucayanus. También es difícil ver porque tiran las hojas y florecen en la época seca. Y esta es una de las protagonistas pues, más importantes de la historia, porque por culpa de ella fue que fuimos a estudiar a esta región de Nisanda, que se llama Barkeria whartoniana. Se distingue muy fácil de las otras barquerias porque es la única que en la columna está separada del labelo en un ángulo de 45 grados. También estudiamos un poquito la polinización y es una especie que pues, presenta algo de variación en los tonos de las flores, pero lo más común es el rosado, aunque aquí tenemos como dos extremos, ¿no? Uno más oscuro y uno más clarito. Como les decía, de esta hicimos un estudio, una investigación sobre la reintroducción de estas especies en el campo, sembrándola en dos forofitos que les gustan, uno de corteza rugosa y uno de corteza lisa, pensando que iban a sobrevivir más de la corteza rugosa, pero resulta que aparentemente no hay diferencias. Quizá porque en los árboles de corteza rugosa, como Cladia engleriana, hay más plantas, pero probablemente está relacionado con la posibilidad de que las semillas se atoren en la corteza, no tanto que ya sobrevivan ahí. Y pues afortunadamente, pues sí se murieron muchísimas de las que sembramos, pero algunas llegaron a sobrevivir. Este es el otro Cephalocerius que les mencionaba. Este está un poquito más hacia la región de La Mata, que es otro pueblo que está en el sitio. Los cactus se parecen mucho y de hecho se han confundido en algunos estudios, pero este ramifica desde la base, a diferencia del Nisandensis, que tiende las ramas en el ápice. Y acá, si pueden ver en este árbol, pues tenemos una gran planta de Enciclia rodolfoi, que es una de las enciclias más abundantes del sitio. Había cierta confusión en cuál era la verdadera Enciclia nisandensis respecto a esta, pero aparentemente la Enciclia nisandensis es resultado de la hibridación de esta especie, que se llama rodolfoi, con otra que crece en la región que se llama Enciclia parviflora. Enciclia rodolfoi puede crecer tanto epífita como litófita. Y esta otra, que esta es Enciclia parviflora, esta más bien crece en sitios más altos. Esta es un poquito más rara. Esta es una especie que viene de la vertiente atlántica y por lo tanto necesita más humedad. En la región de Nisanda la encontramos en los cerritos más altos, por encima de los 450 metros. Y esta aparentemente es la que se cruza con rodolfoi y da origen a esta otra que se llama Enciclia nisandensis.
aquí un comparativo entre Enciclia parviflora y Enciclia nisandensis. Aquí otra vez el comparativo. Las flores se tienden a parecer muchísimo a Enciclia rudolfoi, pero la planta saca características de Enciclia parviflora. Las enciclias rudolfoi son del complejo, del grupo de Enciclia adenocarpos, que tiene hojas delgaditas y bulbos en forma de rombos. Y particularmente en este caso vemos el matorral xerófilo. Este es un sitio muy particular. Cuando nos referimos al matorral xerófilo, nos referimos justamente a esta vegetación de las peñas, ¿no? De las partes altas, con los agaves y las hectias, que les dan este tono rojizo a veces a los cerros. Les decía que esta la conocíamos como agave giesbrechtii, pero recientemente fue descrito con otro nombre. Y acá los Cephalocerius nisandensis. Acá hay otra bromeliácea, que la tenemos como Tillandsia filífera. Uno de los cactus que es muy llamativo de estos sitios es esta Mamillaria albilanata, con cactus que pueden medir, pues no sé, unos 15-20 centímetros de alto, muy bonitos. Esta es una Echeveria acutifolia. Solo hemos encontrado muy poquitas plantas en 1 o 2 sitios nada más. No es nada común en el sitio. Y se vuelve interesante porque es el registro más por debajo del nivel de, bueno, más de menor altitud o de menor elevación que hay para el género. Aquí está como a 200 metros sobre el nivel del mar. Esta es otra especie, esta es Enciclia hamburi. Esta solo la encontramos litófita, no, nunca la hemos visto sobre los árboles. Imagínense cada pseudobulbo en línea. En esta serie, por ejemplo, se produce uno cada año. Probablemente todo esto es la misma planta que se fue debe tener, pues, probablemente cientos de años esta. Y hay varias tonalidades de esta flor. Es muy bonita. Las plantas de este sitio son relativamente pequeñas y quebradizas. Se separan muy fácilmente cuando están expuestas al sol. De hojas cortas y redondas, porque hay algunas, esta especie es de amplia distribución, va desde la cuenca del Valle de Cuicatlán, Tehuacán, pero ahí las plantas son más grandes, más robustas, con inflorescencias más largas. Aquí las flores tienden a ser más grandes, aunque las plantas son más chiquitas y producen menos flores. Otra vez aquí es esta Enciclia rudolfoi. Esto nada más era para mencionar que crecen juntas en el espacio y aparentemente han hibridizado entre estas dos y dieron origen a esta que le llamamos Enciclia nisamburi, pensando que la especie que teníamos era nisandensis, aunque ya vimos que se llama rudolfoi. Pues este pues es un híbrido ocasional, no parece ser algo muy común. Entonces, bueno, lo que tenemos, resumiendo la historia de la hibridación, es que Enciclia parviflora se cruza con Enciclia rudolfoi y da Enciclia nisandensis, mientras que Enciclia rudolfoi se cruza con hamburi y da Enciclia hamburi. Y lo interesante acá es que pues, puede haber este flujo genético entre al menos estas 3 especies. Es decir, es probable que alguna de estas pueda regresar a los padres y bueno, se está haciendo una mezcla ahí de genes que, pues bueno, extraños caminos tiene la evolución. Y pues bueno, ya no me resta más que agradecer a toda la gente que ha hecho posible el que nosotros hayamos sido afortunados de poder trabajar en esta región. Pues muchas gracias a todos los pobladores de Nisanda y a todos los estudiantes que nos han acompañado, a los colegas académicos también, que nos han apoyado durante todo este trabajo. Evidentemente es un trabajo colectivo. Y pues la verdad es que somos muy afortunados en poder tener el apoyo de los pobladores de Nisanda.
que nos han pues apoyado durante todo este tiempo y nos han permitido estudiar. Los chicos, las chicas pueden trabajar en el sitio de forma pues muy tranquila, lo cual es algo que es muy raro luego a veces en nuestro país. Y la verdad es que estamos muy agradecidos, somos afortunados de poder trabajar en este sitio. Y pues aprovecho para hacer una invitación a si hay algún estudiante que quiera participar con nosotros, pues estamos más que gustosos de que nos visiten y podamos platicar de algún proyecto. Y pues si nos quieren seguir, también tenemos un orquidiario, una página del orquidiario de la Facultad de Ciencias. Tengo una página también aquí en el Facebook, donde pues hago algunas publicaciones. Y también tengo un canal de YouTube donde publicamos algunos videos sobre cultivo de orquídeas o presentamos algunas de las plantas que tenemos en cultivo en el orquidiario. Y pues muchas gracias a Guillermo y a todo el equipo del Festival de Flores y Colores por la invitación. Saludos especiales a la gente de Chile y a la gente de Colombia. Me da mucho gusto que me hayan invitado y muchas gracias por todo. Eduardo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, hay muchos saludos acá en el Facebook. Una pregunta, ¿cuántos años de estar visitando Nisanda? Pues como te decía, estamos ahí desde el 94, finales del 94 empezamos a ir. En el 95, digamos, ya fue un poco más intenso que empezamos a ir más frecuentemente, pues, ¿no? Porque tuvimos un financiamiento de la Conavio y gracias a eso, pues, pudimos ir a trabajar al sitio en ese tiempo. ¿Y la última vez que visitaste la región, cuándo fue? ¿Qué año? Yo creo que hace como 4 años ya. ¿Y qué tan difícil de la primera a la última para caminar? Veo algunos lugares que están sumamente difíciles para acceder. Sí, es complicado, sobre todo pues tienes que no tener miedo a las espinas porque es muy probable que salgas espinado y raspado, pero pues hay un poco de todo, ¿no? Hay sitios muy fáciles de llegar, por ejemplo, al agua tibia puedes ir caminando en medio del río, es un sitio pues hasta turístico, podríamos decir. En los enclaves también hubo un intento por hacer un sendero ecoturístico y también hicieron una veredita por el cual se puede caminar. Hay otros sitios que de plano no les recomiendo que vayan porque sí son muy peligrosos, la verdad. No, Pero pues simplemente, tienes todo el gradiente, pues, ¿no? sí, es simplemente este árbol que dices que hay dos especies en esa fotografía que te dan urticaria. Nomás con eso no dan ganas de ir. Está hermoso, sí, sí, sí. Bueno, a uno de ellos, al Pseudosmodigium, le dicen hinchahuevos, entonces pues igual a lo mejor te da valor. Sí, acá en Jalisco y en Nayarit también hay de ese. Entonces hay que tener mucho cuidado y conocer qué es lo que hay para antes de meterse. Pues siempre, no, bueno, siempre lo que se recomienda cuando uno va a estos sitios, ir con un guía local, ¿no? Nosotros, yo al menos siempre que voy, trato de ir con un guía local porque pues por tu seguridad, ¿no? Ellos conocen las plantas, saben, te dicen por aquí sí, por acá no, ¿no? Y pues evidentemente pues uno tiene que aportarles algo por el recorrido, ¿no? Entonces pues así pues todos ganamos, nosotros nos divertimos y ellos tienen un ingreso por conservar su patrimonio natural, ¿no? Así es. Y la invitación también, que no quiero dejar hablar a Rosa, a los estudiantes. Rosa es edafóloga y tiene posgrado en ecología. Entonces, a lo mejor al rato anda por la UNAM. Eres del Colegio de Posgraduados de Chapingo, ¿no? Del Colegio de Posgraduados. Así es. Sí, de hecho, pues hemos mandado a hacer estudios de suelo porque gran parte de la heterogeneidad florística que hay está dada por la edafología, ¿no? Esta mezcla con el tipo de roca y los sustratos, ¿no? De hecho, estamos trabajando ahorita en una publicación justamente para documentar las diferencias florísticas que hay en la selva baja, dados simplemente por las diferencias en el material parental, en la roca. Claro, y es Pero lo que se apreciaba, perdón, es lo que se apreciaba en las fotos, ¿no? Que decías que algunas especies son litófitas,
pero son realmente, si hay suelo, ¿no? Son leptosoles, son suelos muy poco profundos, que sí logra establecerse algunas especies. Claro, y te digo, y lo interesante es que tú puedes literalmente dar un paso y tener un mundo diferente de plantas, porque Claro. cambias de sustrato rocoso y hemos hecho cuadros así de 10 por 10 metros para evaluar todas las plantas y de los enclaves, digamos, del matorral xerófilo a la selva baja, tenemos el 100% de recambio florístico. O sea, Wow. no cambian, o sea, más bien, no coexisten las plantas en uno u otro ambiente. Y entonces eso permite que esto es un laboratorio natural. Y por eso es que podemos tener tantas investigaciones, digo, no les puse todas las que tenemos del sitio, pero eso sí es un laboratorio botánico que nos permite hacer muchas investigaciones, la verdad. Y mucho dado justamente por la cuestión edáfica. Porque básicamente estas diferencias de 100 a 450 metros, la verdad es que no lo atribuimos tanto al clima, sino más bien a estas variaciones en la cadena edáfica o en el tipo de rocas que se establece. Bueno, pues Eduardo, para mí es un placer enorme que hayas estado con nosotros participando en esta 10ª edición del Festival Flores y Colores de México y primera edición virtual con invitado especial de Chile, en la región de Atacama, y una participación especial de Colombia, en Bucaramanga. Muchísimas gracias, Eduardo, y pues ojalá y pronto puedas venir a Guadalajara, y si no, pues nos vemos en el Franz Mayer en mayo, primero Sí, Dios, ya y pronto. ya pronto viene la Expo del Amo, entonces, muchísimas gracias. Gracias, Rosa, y estamos en contacto, Eduardo, contigo para ver cuándo vienes a Guadalajara. Claro que sí, me daría gusto verlos por ahí. Gracias. Hasta luego, Hasta luego. Eduardo, gracias. Hasta luego, nos vemos.